al canal Spanish Power BI. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cómo trabaja Power BI con la memoria RAM y cómo realiza los cálculos. Algo muy interesante, de verdad. No os lo podéis perder. ¿Por qué? Porque vais a entender cómo trabaja y vais a entender cómo funciona internamente Power BI y vais a comprender cómo puede realizar esos cálculos, cómo puede realizar esos filtros y esos indicadores y esas medidas, de qué manera lo está haciendo. Y si entendéis de qué manera está haciendo, será mucho más fácil después a la hora de desarrollar fórmulas, columnas, etcétera, saber cómo hacerlo. Empecemos. Hoy voy a hablaros de Power BI, pero como veis no estoy en el entorno de Power BI, estoy en la aplicación Paint. ¿Y por qué estoy aquí? Porque quiero explicaros básicamente cómo funciona Power BI a nivel de memoria. En los cursos que doy a personas interesadas en Power BI, hubo un alumno que no entendía muy bien cómo funcionaba la memoria cuando utiliza Power BI determinadas fórmulas DAX. Y aquí lo voy a explicar. Empecemos con unos conceptos básicos de informática. Cuando vosotros vais a comprar un equipo portátil, un ordenador de sobremesa, siempre os fijáis, aparte del procesador, que es la velocidad con la que hace los cálculos, sería en la capacidad que tiene, que son los gigas de disco duro. Ahí es donde yo puedo guardar mis documentos, puedo instalar programas en la capacidad física. Y luego hay una memoria RAM, que es Random Access Memory, una memoria volátil que se vacía cuando se apaga el ordenador, que es la que también te indica la capacidad que tiene. 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM. ¿De acuerdo? Entonces, esta memoria RAM es la que utiliza Power BI para crear sus cálculos. ¿Cómo lo hace? Pues, como os decía, vamos a ir con unos conceptos básicos. Si esto es la memoria RAM, vamos a imaginar que esto es mi memoria RAM de mi portátil. ¿De acuerdo? Cuando yo arranco el ordenador y se pone en marcha y se ejecuta Windows, el Windows ya me ocupa una parte de esta memoria RAM. Después se instalan pues otras aplicaciones, pues en mi caso OneDrive en la nube me ocupa otro espacio, el antivirus me ocupa otro espacio y va ocupando espacio en memoria. Si yo ejecuto el Excel me ocupa otro espacio, va ocupando espacio. Dependerá de si tenemos más o menos memoria, pues las aplicaciones también en conjunto irán más o menos rápidas. Entonces, con el espacio que queda, cuando yo abro el Paint, por ejemplo, también me ocupa un espacio. Y cuando abro Power BI, pues también me ocupa un espacio. Imaginemos que es este, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que todo lo demás, todo lo que queda, es memoria libre. Pero no es la memoria que yo tengo de los 8 GB, es memoria libre. O sea, si estos son 8 GB, yo ejecuto ahora Power BI que me ocupa esto. Todo esto de aquí es la memoria libre, que si cuando yo tengo 8 GB y he cargado el Windows, ya no me quedarán 8 GB, serán menos. Y poco a poco las aplicaciones irán restando mi memoria RAM. Entonces, cuando yo ejecuto, por ejemplo, esta función, que lo que me hace es sumix, recordemos, función matricial, dos parámetros, tabla y campo a sumar. La tabla, el primer parámetro, como yo estoy utilizando una función anidada que es el filter, que lo que quiero es que me filtre unos determinados registros de la tabla, pues fijaros, hasta el primer punto y coma es la tabla, pero yo le estoy aplicando dos funciones anidadas. La primera, un filter. Entonces, cuando yo digo filter pedidos, ¿qué hace Power BI? Me carga aquí los pedidos, todos los pedidos. Dice, vale, ya tengo aquí los pedidos. En filter, primer parámetro es la tabla. El segundo parámetro es el filtro a realizar. Entonces, cuando tengo aquí en mi memoria RAM los pedidos, todos los pedidos, todas las filas de los pedidos, le estoy diciendo, hazme un filtro a esta tabla cuando la ciudad sea Brasilia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿él qué hace? Pues de esta tabla me la reduce y dice, pues de esta tabla que tengo aquí,
estos de aquí cumplen con el criterio. ¿De acuerdo? Vale, y luego le digo, y utilizo related para moverme por las relaciones que previamente he definido a través del maestro de vendedores y que de esto de aquí, que son Brasilia, los que el vendedor sea H. Correa. Y entonces coge y él dice, a ver, pues de toda esta tabla, estos son Brasilia. Y ahora, estos de aquí son Correa, el vendedor H. Correa. Estos son procesos que utiliza la memoria RAM para trabajar, pero que no se ven. No se ven, están ocultos porque no se ven. Utiliza la memoria RAM, igual que tú no ves que te queda menos memoria RAM porque la ha ocupado el Excel cuando lo abres. No se ven. Es algo virtual. ¿De acuerdo? Es una memoria virtual. Entonces, esta parte de aquí son las ventas de Brasilia junto con esta, pero es que esta parte de aquí son las del vendedor. Entonces, cuando tiene esta tabla, que es como si tú le haces un filtro en el Excel a tu tabla, le he filtrado de toda esta, solo me ha cogido esta y esta. Y de esta parte, ahora esta parte es H. Correa. Cuando tengo todo esto naranja, él se va a la columna total, en este caso, que es la medida que dice sum de pedidos total, me voy a la columna total y sumo lo que tengo solo aquí. No estoy esto ni todo, solo en lo naranja. Y me da las ventas. Por eso, cuando tú haces un segmentador de datos y pones el vendedor y eliges el año y marcas un vendedor diferente a H. Correa, es capaz de calcular las ventas. ¿Por qué? Porque él sube toda la tabla de ventas, de pedidos. El año 2015, a esta tabla global le aplica el filtro. Todos los registros del 2015, pues imaginemos, no sé, imaginemos que son estos de aquí. Yo ahora cojo y le hago, imaginemos que esto está vacío, esta tabla está entera y me dice 2015 y él dice, pues en la memoria virtual que he creado, en la tabla virtual que he creado, 2015 son estos de aquí. Vale. Ahora, F. González, el vendedor, pues entonces él va aquí y dice, pues de 2015, F. González es esto de aquí. Y hace el filtro. Y entonces tú o el usuario coge y dice, pues ahora, enero, de 2015, las ventas de enero. Pues entonces él coge y dice, vale, pues enero es de toda esta parte que era 2015 y el vendedor F. González, enero es esto. ¿Y qué hace? Pues cuando tiene ese filtro aplicado a la tabla virtual, se va a la columna total que le está indicando la medida total ventas, que es un sum de la tabla pedidos, columna total, y suma. Y ahí es la manera como él calcula. Lo mismo aquí. Esto es unas ventas con un segmentador de vendedor. Lo que le digo, la primera parte de la función if condicional es que si el valor seleccionado en el segmentador de datos está en blanco, es decir, no selecciona nada, vete a la tabla pedidos que está incluida en la medida total ventas, que hace un sum de pedidos total, que sería todo este recuadro, y súmame las ventas. Entonces te suma, va a la columna total y suma todas las ventas. Si está en blanco. Si no, si el valor, fijaros, el valor de la tabla pedidos responsable, que sería una columna virtual de esta tabla virtual, es igual a lo que ha escogido el usuario en el segmentador de datos vendedor, es decir, aquella lista de vendedores que yo puedo marcar, cuando sea igual, ¿qué hace él? Pues entonces coge y dice, ¿es igual? Sí, es igual. Pues lo que hace es un filtro y dice, pues estos vendedores, imaginaos que esta es la columna vendedor, y hace un filtro de esa columna y dice, pues de los vendedores, solo estas ventas son
del vendedor que ha seleccionado el usuario. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces coge, se va a la columna total, que es esta de aquí, y se va a la columna total, ¿por qué? Porque total ventas es una medida que dice sum, tabla pedidos, la columna total. Se va aquí y en este recuadrito marrón va a sumar el vendedor seleccionado. Me gustaría que se entendiera y si no, ponerme comentarios en el vídeo y os lo aclaro. Pero esta es la manera que trabaja Power BI a nivel memoria virtual, la memoria RAM, para gestionar. Detrás de todo esto lo que hay al final son filtros como hacéis en Excel. Hace filtros sobre filtros sobre filtros, según lo que el usuario va marcando. Detrás de ese segmentador de datos, detrás de ese segmentador de tiempo, están los filtros. Él carga toda la tabla y empieza a segmentar. Y esa es la manera como consigue después, pues ahora te vas a la medida total ventas. ¿Y qué hace esta medida? Pues me hace un zoom de la tabla pedidos, vale, la que tengo cargada en memoria. De la columna total, vale, pues me voy a la columna total y lo que me ha quedado de esos filtros que yo he aplicado a esta tabla virtual, me lo sumas. Así consigue hacer los cálculos Power BI. Todas las personas que estáis suscritas a mi canal, quería comentaros que tanto si queréis iniciaros en el mundo de la consultoría de Power BI como si queréis arrancar vuestro primer proyecto en vuestra compañía, yo puedo ayudaros, puedo daros soporte, puedo guiaros en el camino hacia el diseño, hacia el modelado, a resolveros dudas, consultas, etcétera, etcétera. Da igual, hoy en día ya da igual dónde estéis, da igual en qué parte del mundo estéis. Hay herramientas tecnológicas para comunicarnos, para conectarnos, para ver. Actualmente estoy haciendo proyectos online a distancia sin necesidad de estar físicamente con el cliente, con lo cual cualquier persona que tenga problemas o que quiera iniciarse o que quiera iniciar un proyecto en su compañía puede contar conmigo. Tenéis mi email y podéis contactarme sin problemas. Muchísimas gracias por suscribiros a mi canal, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.